no era feliz con ella. Él administraba el dinero de Ana Bárbara y también me enviaba dinero por Western Union. Me dijo que lo que más le atraía de mí era mi juventud. Tuvimos por videollamada. Ayer por la tarde recibo una llamada de Adriana Tobal. Adriana Tobal es una periodista costarricense que yo conozco desde hace ya varios años. Ella también estuvo siguiendo muy de cerca el escándalo de Piqué y Shakira. Me llama y me dice: Jordi, mantengo una relación sentimental con Ángel, el marido de Ana Bárbara. Yo, evidentemente, casi me desmayo porque me une una gran relación con Ángel y le digo: Adriana, ¿es de verdad esto? ¿Es seguro? Y me dice: sí, tenemos varios meses de relación, esto ya se ha ido de más. Ana Bárbara se enteró ayer y quiero contártelo a ti para que tú des la primicia a nivel mundial. A partir de aquí yo me pongo en contacto con Ana Bárbara, con Ángel y bueno, si os parece, veamos. Ella es Adriana Tobal, tiene 29 años, vive en Costa Rica y nos aseguran que como es creadora de contenido fue contratada por Ángel Muñoz, el esposo de la cantante Ana Bárbara, para que lo ayudara con sus negocios de productos nutritivos hasta que la relación pasó de lo laboral a personal y comenzaron una relación cibernética a distancia en la que se enviaban mensajes amorosos, otros bastante subidos de tono y hasta mostrando sus partes íntimas. La relación de infidelidad fue avanzando y Ángel comenzó a enviarle regalos y dinero a la joven a Costa Rica. Ángel me sigue por Instagram y me escribe, me pide mi número de WhatsApp. Él en ese momento estaba pasando por una situación mediática bastante difícil y me pidió ayuda para sacar información en mi canal de YouTube, para contrarrestar un poco las declaraciones que hacían la familia y los hijos de Ana en contra de él. Nunca fue mi sponsor, simplemente él me pidió que promocionara sus pastillas en mi canal, más que todo como para aparentar que éramos un equipo. En octubre del 2025, Ángel le envió una carta de invitación para conocerse personalmente. Viajaron a varias ciudades de México, a República Dominicana y a Bogotá. Según estos mensajes, Ángel estaba pendiente de sus proyectos y veía en ella un apoyo emocional ante los problemas que presentaba con los hijos y la familia de Ana Bárbara, pues en varias ocasiones le dice a la joven en mensajes que no está bien y en otras que en ese momento no puede hablar porque no está solo. Me decía que no era feliz con ella, que casi no tenían intimidad. Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025. Nos hemos visto 2 veces. La primera vez fue el 9 de septiembre en Ciudad de México. Ahí nos quedamos a dormir en un hotel. La segunda vez fue el 14 de octubre en Guadalajara. Y bueno, lamentablemente no pudimos vernos más porque él tuvo problemas con su trabajo y me dijo que no podía salir del país. Ana Bárbara tiene conocimiento de la infidelidad de su esposo con la joven costarricense. En el día de ayer le pidió que se fuera de la casa. Además, contactamos a Ángel Muñoz y nos confirmó que desafortunadamente es cierta esta historia. A ver, Lili, Raúl, aquí hay muchísimas cosas que evidentemente necesitaríamos 10 programas porque llevo todo el día de hoy pegado al teléfono con Ángel, con Adriana. Hay muchísimas cosas que se pueden contar en pantalla, otras que no, que nos gustaría contar pero no podemos. Pero a ver, dejadme deciros cosas importantes que me traslada Adriana. Me dice que se enamoraron, que las cosas fueron a más, que en esos encuentros pues que se querían. Yo he visto todos los mensajes, Lili, Raúl, y nadie puede negar esta relación. Es evidente que después de leer esos mensajes aquí ha habido una relación que me confirma Ángel. Ayer le pregunté, ¿pero qué ha pasado, Ángel? Y me dice: Jordi, pues mira, que las cosas con Ana no estaban bien, que yo me dejé llevar, yo estaba pasando un bache anímico, esta chica pues yo ya la conocía, pero me estaba apoyando y de la amistad pues la cosa se fue a más y pues al final pasó lo que pasó. Me dice que se siente arrepentido, que va a luchar por el perdón de Ana. Hoy también he vuelto a tener una segunda conversación muy larga con Ángel de 30 minutos, me dice que está en casa en Beverly Hills, que tanto Ana como él no se van a separar. Él me dice que va a obtener el perdón
perdón de Ana, que va a luchar por el perdón de Ana. Y tú dices que a ti te confesó el compañero de Ana Bárbara que sí es verdad. Entonces, esta chica, ¿por qué salió a decir esto? Bueno, esta chica considera, Adriana Tobal, considera que Ángel pues no está respondiendo, que no considera que esta relación va a terminar, que no, pues que Ángel no le contesta los mensajes, que ella quisiera continuar con él, pero viendo que la situación pues se va a terminar, la relación se va a terminar, dice pues ya que se va a terminar, que salga a la luz. ¿Tú crees que sería mejor para Ana Bárbara que ella no hubiera dicho nada y ella no se hubiera enterado? Yo no le veo el punto. No acabo de entender el punto de una mujer que sabe que está con un hombre casado, que en cualquier momento lo que pasó iba a pasar. ¿Cuál es el punto? O sea, ¿qué busca ella con decirlo? ¿Dañar a Ana Bárbara? Que Ana Bárbara se entere. ¿Dañarlo a él? No, Raúl, ese es el... Yo me pregunto porque todos los días la gente tiene infidelidad. Todos los días y nadie se entera. Vamos a pasar en vivo hasta España con mi querido Jordi Martín para que nos cuente más de todo lo que nos enteramos ayer y que hoy tiene su segunda parte. Jordi, esto está bastante fuerte, todo esto que está pasando, o esta relación, esta mujer. Claro, evidentemente hay muchísimas preguntas, muchísima gente se está preguntando que por qué Ángel hizo esto. Mira, Lili, a tu pregunta te puedo contestar según la conversación que yo he tenido hoy con Ángel. Yo le he preguntado, Ángel, ¿pero por qué está pasando todo esto? Y me dice, Jordi, la única intención de Adriana es herir a Ana Bárbara. Es su única intencionalidad, que yo termine con Ana Bárbara, pero no lo va a conseguir. Luego más tarde os voy a dar datos de cómo está la relación de Ana Bárbara y Ángel. Pero bueno, vamos a ver en esta segunda parte de la entrevista todo lo que nos cuenta Adriana Tobal. Me llamaba frecuentemente en la madrugada. Así que el 31 de agosto ambos nos confesamos que nos gustábamos. Y pues esa noche tuvimos por videollamada. Yo no quería nada serio, no quería compromiso, no planeaba verlo personalmente, pero él me pidió seguir conversando. A los 4 días me dijo te amo. Ángel me dijo que lo que más le atraía de mí era mi juventud, que le gustaba mucho mi rostro porque yo no tenía arrugas, que era muy bonita. Nosotros no teníamos sexo, nosotros hacíamos el amor. Me acariciaba con mucho amor, con mucho tacto, fue muy caballeroso. Durante el día hacíamos varias veces el amor, también durante la noche y la madrugada. Según la joven, el esposo de la cantante era muy espléndido y detallista. La verdad es que me complacía en absolutamente todo, en cada viaje. Me pagó sesiones de fotos, trámites administrativos, me dio dinero en efectivo. Mira, Jordi, te voy a contar una historia tan bonita que me pasó con él en Guadalajara. A mí se me dañaron mis lentes y yo me puse muy triste. Y él me dijo que me tenía un obsequio. Luego llegamos al aeropuerto de Guadalajara y él me compró 2 lentes, uno Prada y uno Jimmy Choo. Por los 2 pagó un poco más de $1000. Por cierto, hoy traigo puestos los lentes que él me obsequió. Yo quería conocer las cabinas de Alofoque de Santiago Matías y él me obsequió un viaje a República Dominicana. Solo los vuelos de ida y vuelta costaron $1000. Me pagó el hotel, me pagó la comida, me ayudó con gastos de la casa. Él me decía que tenía sus tarjetas, que tenía su propio dinero, pero también me confesó que él administraba el dinero de Ana Bárbara y también me enviaba dinero por Western Union. Cosa que Ángel desmiente categóricamente, afirmando que el único dinero que le enviaba era por promoción a sus productos de pérdida de peso. Me decía que no era feliz con ella, que ese matrimonio para él era una jaula, una prisión, que él tenía su plan de escape, que él quería dejarla, quería divorciarse. Sin embargo, Ángel asegura que estaba pasando por una profunda depresión por la situación familiar que atravesaban en la casa y admite que en algún momento pensaron en el divorcio. Raúl, Lili,
tenemos la respuesta a lo que la pregunta que se está haciendo todo el mundo. ¿Siguen juntos? ¿No siguen juntos? ¿Se van a divorciar? ¿No se van a divorciar? Bueno, os puedo adelantar ya que no se van a divorciar. Ana Bárbara ha perdonado a Ángel. Van a seguir viviendo juntos en su casa en Beverly Hills. Ángel me ha dicho que van a seguir juntos, que nada los va a separar y que la única intención de Adriana es hacerles daño. Tengo que deciros, Raúl y Lili, que acabo de hablar con Pancho, el hermano de Ana Bárbara. Está súper dolido con Ángel. Me dice, Jordi, esto yo ya lo venía diciendo desde hace muchísimo tiempo. Para mí esto no es nada raro, nada extraño. Y bueno, deciros, la noticia es que Ana Bárbara, Raúl y Lili, ha perdonado a Ángel. Entonces, déjame preguntarte una cosa, Jordi, algo en serio. Tuviste el pomo que ella está hablando, ella está aguantando, ¿no? Entonces lo que estaban haciendo él con ella era quemando grasa nada más. Oye, Raúl, ¿cómo explica esta relación? Raúl, ¿qué manera de hablar es esa? No. O sea, a ver, vamos a ver. Han tenido una relación sentimental confirmado por Ángel. Me lo confirmó ayer y me lo ha confirmado hoy. Sí. Y bueno, por respeto, no vamos a entrar en detalles muy íntimos. No vamos a entrar. Pero Ángel hoy me ha confesado cosas que me las quiero callar y me las quiero guardar, pero cosas íntimas donde me corrobora que sí no entendiste, hubo una no relación entendiste el chiste, sentimental. Jordi, que estaban quemando grasa, no lo entendiste. En España no se entiende esto, Raúl. Tú te crees muy español, pero tú no. No, yo no me creo Okay. español. Yo no me creo español. Sí, Raúl se pone aquí a hablar de todo lo de España, yo no me Madrid, creo español, Lili. pero quemar grasa. Yo crecí en España, entonces no me Yo digas sé que te crees español. Okay. Pero bueno, Jordi, buenísima la historia. Qué bueno que Ana Bárbara no se va a separar. Lo conozco a él. Es súper buena gente. Apoya a Ana Bárbara en todo. Qué bueno. Son una pareja lindísima y creo que al final, yo no sé, estas muchachas que hacen estas relaciones virtuales, que se imaginan algo en su cabeza que al final esto es la realidad versus Instagram, porque al final, Raúl, yo creo que viven una vida, no sé qué pensaba ella, qué esperaba ella. Lo más seguro que ella esperaba, me mandó pasajes, no sé, me dio dinero para ayudarme con la casa. Este hombre está loco por mí. Y al final pasan estas cosas, se hiere y ahora trata de herir a la otra mujer. ¿Por qué? Eso es lo que digo yo. ¿Cuál es el punto de tratar de herir a una mujer que no te ha hecho nada? ¿Qué le hago así? Mira. No sé. Le pongo la L en la cara, como dicen los muchachos. Loser. ¿Tiene la foto aquí que podemos repetir del pomo que ella está aguantando en la mano? Ay, Raúl. Ahí está. Estaban quemando. Sí, es quemador de grasa. Exacto, quemando grasa entre los dos. Bueno, si la gente quiere ayudarla... Eso no lo digo yo, lo dice ella con el pomo que tiene en la mano. Comprando los productos de ella, no tengo problema con eso. Pero pensar, Raúl, que esto es correcto, lo que ha hecho... O sea, aparte que está con un hombre casado, hace esta barbaridad.